Todo está dicho y nada está dicho a la vez, ¿verdad? Vamos a pasar algunas situaciones y vamos a hablar del expediente que tenemos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, con respecto a lo que viene siendo las deformidades angulares y el tratamiento que realizamos para ellas. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, primero, ver qué paciente es el indicado para cada tipo de tratamiento en base a la patología que pueda manifestar el paciente. En la imagen que tenemos a su izquierda, arriba, vemos una paciente con raquitismo hipofosatémico a la cual se le hicieron unas osteotomías en cúpula de ambas tibias y presentó una recidiva. Entonces aquí la cuestión es: ¿el tratamiento estuvo bien indicado, estuvo mal indicado, o el método de fijación fue el que no nos ayudó, o no pensamos en la enfermedad como tal? Lo mencionaba el doctor Anaya, pacientes con obesidad, el gen o algo que cursan. A ese paciente le hago una osteotomía, le hago una hemiepifsiodesis o lo dejamos solucionar. Pacientes con secuelas tan graves como una artritis séptica que nos dan deformidades muy severas, y sobre todo tener en cuenta siempre las radiografías. Tenemos que tener nuestras radiografías tanto en la vista anteroposterior como lateral y complementarlas con cursos. ¿Qué le vamos a hacer una vez identificado el padecimiento? Una disección cesárea, epifiodesis, osteotomías o vigilancias. En pacientes que tienen lesiones deportivas, como son los niños, o traumáticas por estar jugando, tenemos, tenemos las lesiones a nivel del cartílago articular y que se nos van a la diálisis. Entonces aquí lo más conveniente es tener al paciente en un periodo de vigilancia muy estrecho, a reserva de que pueda ser una lesión tipo 5, en la cual tendremos que pensar si actuamos en agudo o lo dejamos a evolución. Una vez que nosotros decidimos, pues, entonces esperar y tenemos una deformidad, se pueden hacer desepifiodesis o desepifiodesis con osteotomía de peroné, pero siempre y cuando ya estemos cercanos a la maduración esquelética del paciente, porque de lo contrario los resultados van a ser muy malos. Este es el resultado de una revista española en el cual vemos cómo se hace la osteotomía del peroné, se coloca un fijador, se le da la corrección gradualmente y anatómicamente la corrección es bastante satisfactoria. Y aquí, bueno, ya hemos hablado exactamente qué vamos a hacer en cuanto a las osteotomías. Las hacemos en cúpula, en qué pacientes, con qué recursos cuento, las hacemos de cuña, de apertura o de cierre, o bien hacemos osteotomías múltiples. Esto tiene mucho que ver con el padecimiento que maneja nuestro paciente. Yo les voy a mostrar imágenes. Nuestro hospital difícilmente maneja pacientes con enfermedad de Blum, con geno valgo fisiológico, porque es un hospital de tercer nivel, y aquí es donde nos encontramos con pacientes con raquitismo hipofosatémico, pacientes con osteogénesis imperfecta y pacientes que tienen secuelas de fracturas expuestas. El muchachito nos lo habían mandado porque alguien le había comentado que teníamos que dejar el TIC en forma plantígrada para lograr una buena adecuación a la ortesis, y nos lo sugerían para una osteotomía. Entonces, funcionalmente íbamos a perder, no teníamos cómo trabajar la tibia para poder hacer una elongación, porque el tejido estaba sumamente confundido, ya habíamos tenido infección. Entonces no es un paciente para hacer este tipo de tratamientos. Lo dejamos con su ortesis, con su aumento, y el paciente está feliz. Sin embargo, bueno, vemos las deformidades tan importantes que nos puede dejar un raquitismo o la osteogénesis imperfecta. Vean las angulaciones que tienen más allá de 90 grados, en los cuales es difícil una planeación. Hay que tener en cuenta que cada padecimiento tiene ciertas características en el hueso y la anatomía se va a ver alterada. Pacientes con acondroplasia, en los cuales presentan en ocasiones algunas deformidades, sobre todo varo o antecurvatum de las tibias, les hacemos osteotomías y les colocamos fijador externo. En un inicio, hace algunos años, se les hacían osteotomías en cúpula, pero hemos visto que los pacientes con acondroplasia tienden a recidivar por la misma alteración metabólica. Entonces, hemos visto que los resultados con fijador externo son mejores a mediano y largo plazo en este tipo de pacientes. Aquí tenemos un paciente con, bueno, la radiografía de un paciente con síndrome de Ellis-Van-Cribel, que es una displasia esquelética, y vean las alteraciones que tenemos. Entonces, es muy difícil el poder valorar o hacer una planeación quirúrgica de este tipo de pacientes. Vemos que aparte de la angulación están rotadas, ¿verdad? Y como primera parte del tratamiento hicimos unas osteotomías en cúpula y sí recupera parcialmente la congruencia de la articulación. Es más evidente en la zona de la rodilla del lado derecho que en la del lado izquierdo, y abajo tenemos la vista lateral donde la rodilla derecha se ve en mejor posición, pero vean la rodilla izquierda, la lateral,
está rotado totalmente. Este paciente tuvo que ser reostotomizado y utilizar otro método de fijación para lograr una anatomía más congruente, no anatómicamente al 100%, pero sí más congruente y permitirle hacer sus actividades. Les comentaba que nosotros manejamos mucho paciente con osteogénesis imperfecta. Desde hace 5 años que llevo la clínica, y si nos vamos por la imagen que tenemos a su izquierda arriba, vemos que es un antecurvatum únicamente, pero ya en las radiografías vemos que tiene una deformidad angular en valgo de las tibias y aparte está en antecurvatum. Entonces esto ya nos modifica la planeación, los niveles de corte para poder corregirlo. Aparte de la dificultad técnica, los pacientes con osteogénesis imperfecta, una característica que tienen es que los huesos son aplanados. Hagan de cuenta que están trabajando con clavículas y es muy difícil lograr hacer el canal medular para que el clavo telescopado pueda pasar. Sin embargo, bueno, se hacen múltiples osteotomías y los resultados son alentadores. Del otro lado tenemos un tratamiento, por ahí una de las primas de la medicina es no hacer daño al paciente, ¿verdad? Alguien con iniciativa le puso un clavo de Kirchner para enderezarlo, y esto nos complica la existencia porque se entierra muy feo en el hueso y es muy difícil quitar este tipo de materiales. Y bueno, los resultados pues no son satisfactorios. El paciente cursó con fractura nuevamente. Pacientes con osteogénesis imperfecta, vemos ese mismo paciente, como la misma historia natural de la enfermedad, de tener fracturas, se van varizando las zonas proximales de los fémures cuando las fracturas se miden, y los resultados. Aquí, bueno, dentro de las complicaciones que pudimos haber tenido, los errores, la curva de aprendizaje, es que dejamos muy largo la parte del macho del clavo telescopado. Sin embargo, con el crecimiento del paciente, una de las ventajas del clavo es que nos permite que se vaya reincorporando al sitio que debe tener. Vista AP y vista lateral de uno de los fémures, donde vemos la perfecta corrección y la ubicación de nuestro clavo. Lamentablemente, para la computación no soy muy bueno, el video no puedo correr. Es el paciente que operamos, donde ya logramos que caminara. Es un paciente que sus 5 años se los había pasado en silla de ruedas, y con una buena rehabilitación se logró caminar. A final de cuentas, yo creo que todo lo que buscamos con cualquier tratamiento ortopédico, y más con las osteotomías, es que el paciente se reincorpore lo más cercano a su vida normal, pensando, y esto se lo recalco, en la patología que cursa el paciente. No podemos esperar excelentes resultados en todos los pacientes si no pensamos antes de la enfermedad que tiene el paciente. Es otra de nuestras chiquitas que empezamos con rehabilitación, también con osteogénesis imperfecta y posoperada. Una paciente con raquitismo hipoxotémico, en la cual vemos la deformidad que tiene en valgo. Le hicimos osteotomías y le colocamos también el clavo telescopado. Entonces podemos ver que tiene buenos resultados, y es la técnica que utilizamos nosotros, son múltiples osteotomías y pensando en las deformidades tan severas que tienen nuestros pacientes. Otro paciente con osteogénesis imperfecta, en lo cual tenía 2 rodillas, ¿verdad? La rodilla fisiológica y una rodilla que simulaba la tibia, en la cual después de las osteotomías el paciente ya puede sentarse de una manera adecuada, y entonces es lo que pretendemos. Recordar y ser muy enfáticos en esta parte. Debemos de pensar